Saludo a todos y en especial saludo y agradezco a la Real Academia de la Mar que haya decidido acometer un ciclo de conferencias sobre temas jurídicos de interés, y en particular a mí me toca comenzar este ciclo, y el tema del que me voy a ocupar es el tema de los buques autónomos. El tema de los buques autónomos nos ha parecido, además también como apertura de ciclo de conferencias, un tema interesante por su evidente implantación práctica y por su evidente interés mirando hacia el futuro. Los buques autónomos tienen un origen en el ámbito militar, como suele ocurrir en otras áreas. Los Estados Unidos ya en el año 2010 desarrollaron un modelo de trimarán autónomo para la localización de submarinos, el Sea Hunter, y a partir de ahí el ámbito de los buques autónomos se ha ido desarrollando a otras áreas públicas y privadas. Hoy en día se utilizan para labores de vigilancia, para labores de investigación, para labores de desarrollo de la cartografía marina o de reparación de plataformas. En fin, es una materia de indudable interés práctico. ¿Cómo está en este momento desde el punto de vista del desarrollo, yendo a datos más concretos? Bueno, es notorio que en su momento, y además los países nórdicos han tenido mucho protagonismo en este área, en su momento se desarrollaron varios proyectos relevantes a nivel de la Unión Europea y de Rolls-Royce, el proyecto Munin, el proyecto de Snorre Veritas DNV con DG, con un proyecto en colaboración con la Universidad de Noruega, y luego Rolls-Royce también desarrolló los proyectos ARWA y SBAN, también para el desarrollo de prototipos de buques autónomos. Hoy en día es destacable la colaboración, el trabajo conjunto que han llevado a cabo Bureau Veritas y las autoridades marítimas francesas para dar la certificación Bureau Veritas a buques autónomos, y el primer ejemplo es el VN Rebel, que pertenece al grupo armador Sea Owl, y luego el grupo Kongsberg Wilhelmsen también ha establecido una relación contractual con un grupo de transporte de productos alimenticios, ASCO, y para el desarrollo de 2 buques RoRo con tecnología autónoma que en definitiva su destino va a ser sustituir el tráfico terrestre por camiones, que es en lo que esta empresa estaba focalizada. Entonces tenemos por tanto evidentes ejemplos a nivel de países nórdicos. Noruega, que ha tenido mucho protagonismo, como digo, en esta materia, desarrolló el Yara Birkeland, un open top container para el transporte de 120 TEUs, que también ha funcionado ya como buque autónomo en fase en su momento de pruebas, y el Aceback Pioneer, también una naviera noruega centrada en el transporte de alimentos, de productos alimenticios en zonas complejas de los propios fiordos, y también ha implantado por tanto ahí este buque autónomo. Y luego en Bélgica es mencionable también una barcaza de transporte que opera por canales europeos, y que también implica como otros países, no solo Noruega, sino también otros países, aparte de los proyectos que hemos citado, como Bélgica, también se han implicado en este área. A nivel nacional, en España, tenemos varios ejemplos, fundamentalmente de embarcaciones de poco porte, embarcaciones semirrígidas para labores de vigilancia. Las industrias Ferry de Vigo desarrollaron en diciembre de 2016 una semirrígida que funciona como un dron, para este tipo de labores. En Ceuta se ha desarrollado también Navantia construyó un barco de vigilancia y control medioambiental, y también en Cartagena hay una embarcación semirrígida de la Armada que funciona de forma autónoma. Luego, en definitiva, tanto a nivel internacional como con las limitaciones que menciono a nivel nacional, tenemos un desarrollo importante de esta materia. Hay una cuestión que es importante, que se está tratando en numerosas publicaciones, y es qué ventajas y qué desventajas plantean los buques autónomos. Hemos visto que la realidad es que se vienen desarrollando prototipos, se viene trabajando para profundizar en este área,
¿De qué ventajas se está hablando cuando se considera el futuro de los buques autónomos? Pues una evidente: se van a reducir los costes de explotación. Los costes de tripulación desaparecen, se sustituyen por otro tipo de costes, pero en principio implicaría una reducción a nivel de costes de tripulación o costes de reemplazo en función de las figuras que luego comentaremos que vayan a ocupar ese papel. Luego, un uso más eficiente de la energía, unido a que esto va a ser una ventaja medioambiental, unido evidentemente a que estos buques van a funcionar también con otros combustibles. Luego, una cuestión que es fundamental, y además aquí también se han involucrado los aseguradores para mantener este punto, y es que se van a reducir los fallos humanos y por tanto va a aumentar la seguridad marítima. Esta es una cuestión que podría ser muy debatible, porque precisamente podría ser a su vez lo que para muchos implicaría una desventaja, y sin embargo no lo es porque está constatado que la mayoría de los accidentes siguen teniendo su origen en errores humanos, que en principio con esta tecnología, con una tecnología bien desarrollada y adecuada, pues en principio eso se va a reducir. Y luego, bueno, otra ventaja evidente sería que va a haber un mayor espacio de carga al poder eliminar la superestructura de los barcos, ¿vale?, destinada a habilitación y demás. Entonces, y además se van a optimizar, también se habla de ello, los costes de las cadenas logísticas con esta implantación, este futuro de la inteligencia artificial. Y luego, por poner en el otro lado de la balanza las desventajas comentadas, bueno, pues las desventajas es que vamos a estar hablando de buques de nueva construcción, vamos a estar hablando de una infraestructura tanto de software como de hardware de mucha complejidad. Vamos a necesitar una infraestructura específica en el ámbito de los puertos, un control permanente de estos barcos desde, ya veremos qué tipo de centros que deban ser creados para poder sustituir a la figura de la dotación, del capitán y de la tripulación a bordo. Y luego otro punto importante, y además pues tecnológicamente de especial complejidad, que es la mayor vulnerabilidad de estos barcos a los ciberriesgos, a los riesgos tecnológicos en general, y a la exposición, digamos, a una mayor exposición a la ciberseguridad. Estos son un poco las ventajas y desventajas que se pueden citar en esta materia. En todo caso, insisto en que es un hecho que tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico esta es una materia en la que se viene profundizando. Nosotros nos vamos a centrar, después de haber mencionado un poco cuál es la situación actual a nivel internacional y nacional del desarrollo de o al menos los ejemplos más destacados, nos vamos a centrar en la parte jurídica de la cuestión. En la parte jurídica, es decir, jurídicamente qué se viene haciendo y sobre todo qué se está planteando que habría que hacer en el futuro. El punto de partida me gustaría dejarlo en la diferencia entre lo que podría ser hoy en día un buque convencional y qué concepto estamos manejando de buque autónomo. El buque convencional, bueno, es un buque que, si por ejemplo acudimos nosotros, el concepto de buque en los distintos convenios internacionales se adapta, es un concepto relativo porque se adapta a la materia objeto de cada convenio internacional. Esto es notorio. Si vamos ahora a una referencia objetiva en nuestro país, el artículo 56 de la Ley de Navegación Marítima contiene una definición de buque. Se entiende por buque todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para transportar personas o cosas que cuente con cubierta corrida y eslora igual o superior a 24 metros. Luego hay matices porque la propia ley define lo que sería una embarcación y lo que serían artefactos, pero ese es un concepto de buque que, como vemos, y sobre todo porque este es uno de los puntos que más se debate internacionalmente también, como vemos, no exige que haya un capitán y tripulación a bordo. Sin embargo, toda la normativa complementaria nacional e internacional alrededor del buque sí que exige o presume que los buques están mandados a bordo por un capitán y que llevan una tripulación. El buque autónomo, cuando pasamos qué significa el buque autónomo, de qué concepto estamos hablando, pues aquí es interesante, por ejemplo, la distinción que establece la OMI. La OMI habla de 4 niveles de autonomía de los buques, empezando por el buque tripulado, pero con una ayuda importante a base de automatismos de la inteligencia artificial o la tecnología, significa una ayuda importante para el capitán y la tripulación. Un segundo nivel
en el que tenemos el buque operado remotamente, pero con capitán y tripulación a bordo, o con una tripulación mínima, un número de personas mínimo, por si hay que tomar control del barco en algún momento, y luego un buque no tripulado y controlado remotamente. Este sería el tercer nivel, probablemente en el que más estamos pensando y el que más sirve de parámetro para todo el desarrollo y las investigaciones actuales. Y luego un buque que fuese totalmente autónomo, donde lo que tenemos es una preprogramación con el correspondiente software, y a partir de ahí el buque va a tomar, entre comillas, decisiones, y va a tener que enfrentarse a todos los obstáculos. Y lo que tendremos en tierra, porque esto es una absoluta incertidumbre, pues será una persona que en un momento determinado, o una persona o un equipo o un sistema que en un momento determinado pueda recuperar el control del barco si se produce alguna situación crítica o situación de riesgo. Llegados a este punto, es importante ver qué hacen las organizaciones más importantes, ¿no? Gubernamentales y no gubernamentales, en esta materia. Claro, aquí yo creo que es fundamental hacer una referencia, al menos, a las labores de la Organización Marítima Internacional y del Comité Marítimo Internacional. Empezando por la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional ya constituyó comités de trabajo específicos en el año 2017 y en el año 2018 ya se estaban revisando una serie de instrumentos internacionales relevantes que se decidió que eran los que merecían una especial atención, para poder evaluar si la aplicación a los buques autónomos de estas normas internacionales, de estos instrumentos, planteaba una especial complejidad, y si eran aplicables directamente o no, si lo eran con algunas medidas legales que hubiese que adoptar, y de qué tipo de medidas estaríamos hablando. Aquí OMI se centraba inicialmente en la seguridad marítima, es decir, en el convenio SOLAS, en la regulación del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, en el convenio sobre líneas de carga, sobre búsqueda y rescate en la mar, arqueo de los buques, el convenio STCW sobre formación, titulación y guardia de la gente de mar, y luego en general las normas sobre buques de pasaje. Y sobre estas normas se ha centrado la Organización Marítima Internacional. Sobre estas normas trabajan sus grupos de trabajo. Hay un estudio muy interesante del gobierno danés presentado a la Organización Marítima Internacional, a la OMI, donde de hecho van revisando todos los convenios internacionales y van viendo qué implicaría su adaptación, van viendo con cierta minuciosidad qué implicaría su adaptación a la navegación de buques autónomos. Después, la OMI no ha marginado, sino que también está dentro de su ámbito de estudio los convenios que estarían un poco más en la esfera de la responsabilidad: el convenio Bunkers, el convenio sobre transporte de sustancias nocivas y peligrosas, los convenios sobre contaminación marina y el Fondo Internacional, y por supuesto, fundamental, luego haré referencia a ello, el convenio sobre limitación de responsabilidad por reclamaciones marítimas de 1976, y con protocolo ratificado por algunos países, de 1996. Lamentablemente, la Organización Marítima Internacional, desde marzo de 2020, suspendió el trabajo de sus grupos como consecuencia del coronavirus. Por tanto, ahí vamos a tener un cierto stand-by en el avance en la investigación de la materia, pero la idea que tenía la OMI, y así lo expresaron, era que entre la franja temporal de 2025 al año 2030, todo el short sea shipping, el transporte marítimo de corta distancia, estuviese fundamentalmente a cargo de buques autónomos. Con lo cual, pues ahí tenemos una referencia que no sabemos si hoy por hoy, con este receso que se va a producir en la investigación, es una idea que la OMI mantiene, o a lo mejor hay que prolongarlo un poco en el tiempo. Y luego está el Comité Marítimo Internacional. El Comité Marítimo Internacional creó en 2015 un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo elaboró lo que se denominó como un position paper. El fundamento de este position paper era someter a las 52 asociaciones de derecho marítimo, que son, el brazo del Comité Marítimo Internacional en los distintos países, un cuestionario relevante. Esto se hizo en marzo de 2017, y en este cuestionario se pedía respuestas a preguntas importantes o a preguntas sugerentes
sobre ciertos convenios internacionales y la navegación de buques autónomos. Y fundamentalmente los convenios que seleccionó el Comité Marítimo Internacional, este grupo de trabajo creado a tal efecto, fueron el Convenio sobre el Derecho del Mar de Jamaica, la Convención sobre el Derecho del Mar de Jamaica de 1982, el Convenio SOLAS, la regulación sobre prevención de abordajes, el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, y luego el Convenio MARPOL y el Convenio STCW. Y se recibieron respuestas, o se han recibido respuestas en el Comité Marítimo Internacional de más de 20 asociaciones. El cuestionario era bastante exhaustivo. Esas respuestas que ponen de manifiesto, bueno, por decirlo de una forma bastante breve, esas respuestas ponen de manifiesto pues que hay bastante discusión en puntos muy importantes, si podemos equiparar al capitán de buque con la persona que estará controlando desde tierra, si las situaciones complejas que surjan del convenio de la Convención de Derecho del Mar, como que justifiquen en un momento determinado la necesidad de tomar el control del buque. Me refiero al paso inocente de los buques por los mares territoriales, aguas de otros países. Van a plantear una especial dificultad como consecuencia de la ausencia de capitán y tripulación. A nivel de convenios SOLAS y MARPOL, ¿qué pasa con los procedimientos de seguridad marítima que están pensados y concebidos para que haya capitán y tripulación a bordo, como por ejemplo la lucha contra incendios? ¿Qué pasa con la asistencia en la mar? Es decir, cómo recogemos a las personas, labor fundamental hoy en día, y que con la navegación en buques autónomos plantearía ciertas dificultades y sobre todo cierto debate, porque no se sabe si bastaría con que el barco localice a una persona que está en peligro en la mar, o sería imprescindible también que proceda o que tenga los medios para proceder a su rescate. Y luego, bueno, el convenio STCW, evidentemente, ese es un convenio que o desaparece en el futuro o se reinventa. Y cuando utilizo la expresión se reinventa y donde se trataba de la titulación, formación y guardia de la gente de mar, pues se trataría de la formación, titulación y guardia de los capitanes en tierra, de los operadores remoto, o como quiera que finalmente se nombre a nivel nacional o internacional a estas figuras. Y luego, a nivel del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, pues también el punto más delicado que ponían de manifiesto las distintas asociaciones es el principio de las buenas prácticas marineras, que es básico en este reglamento internacional. ¿Cómo lo vamos a mantener en barcos que no van a tener capitán y tripulación? ¿Vale? El último punto que el cuestionario del CMI sometía, que es un punto interesante, ponía un caso práctico de abordaje, y se sugería que ante un supuesto de un abordaje causado por un defecto del software en un buque autónomo, ¿cómo reaccionaríamos en los distintos estados hoy por hoy en materia de responsabilidades, fundamentalmente? Y aquí había discrepancias en cuanto a cómo incidía ese problema de software en la responsabilidad del armador del buque, si esa responsabilidad frente a terceros sería solidaria o habría que distinguir en función de si era trasladable o no era trasladable la responsabilidad a la compañía armadora del buque. En fin, para no hacerlo más extenso, aunque es muy importante y muy interesante este trabajo que ha desarrollado el Comité Marítimo Internacional, la realidad es que las respuestas de muchas asociaciones de distintos países refleja que ya en puntos relevantes, y estamos solo en el ámbito legal, no en el ámbito técnico, existen discrepancias importantes para ver cuál es la mejor manera de acometer las reformas legislativas que procedan. Y dicho esto, vamos a pasar ahora a, la segunda y última parte de esta conferencia, en donde pretendo atacar y pretendo poner de manifiesto, aunque solo sea para llamar un poco a la reflexión, cuáles son los aspectos legales que suscita la navegación de los buques autónomos en distintas áreas. No voy a decir en distintos convenios internacionales, en distintas, qué impacto van a tener en áreas relevantes del derecho marítimo y qué necesidad de reforma vamos a necesitar. Para acometer la revisión de cuáles son esas áreas del derecho marítimo donde la navegación de los buques autónomos puede tener mayor impacto, pues me he guiado un poco sobre la base de lo que tanto la OMI como el CMI han hecho, los convenios en los que han centrado su atención, así como algunas investigaciones, el resultado de algunas investigaciones que he podido encontrar, y al final hay una serie de puntos, una serie de áreas donde se
plantea con mayor intensidad la complejidad que a nivel legal va a implicar la implantación de la autonomía de la navegación, ¿no?, de los buques autónomos. En primer lugar, en el ámbito de la navegabilidad, aquí, como consecuencia, sabemos que en la mayoría de en nuestro ordenamiento, para hacerlo más sencillo, la obligación de navegabilidad, la obligación de los armadores en relación con la navegabilidad de los buques o de los porteadores no es una obligación absoluta, y a nivel internacional, en el ámbito del convenio sobre transporte marítimo, de los convenios, estoy pensando fundamentalmente ahora en las reglas de la IABISBI, es una obligación de debida diligencia, no son garantías objetivas, pero claro, la aparición de nuevos protagonistas como el operador remoto o el capitán en tierra, la cuestión que nos planteamos es si entonces esto implica que va a haber que instaurar un régimen objetivo de alguna forma de garantía de la navegabilidad, o por contra nos vamos a encontrar con que los problemas de navegabilidad del buque que puedan suscitarse en el futuro van a dificultar más el hacer los correspondientes reproches a los armadores o a los porteadores. Y en principio yo creo que aquí hay un punto de partida básico, y es que con independencia de la forma y el mecanismo que se cree para la sustitución del capitán y tripulación actuales, al final de lo que no se va a liberar el armador del buque o el porteador en el ámbito del transporte es de instaurar un mecanismo que les permita mantener el control sobre una cuestión tan relevante como es la navegabilidad. Y aquí entrará además también de lleno el derecho administrativo sancionador, que tendrá también mucho protagonismo en este ámbito. Un segundo punto, insisto en que no doy soluciones, sino que lo que planteo son cuestiones que se vienen debatiendo mucho y que invitan un poco a la reflexión. El segundo punto o área relevante es el del transporte marítimo. Yo aquí, lo primero que me plantearía, porque sí que tiene incidencia cuando tratamos de identificar la figura del porteador, es si los contratos de arrendamiento a casco desnudo, los bareboat charter, van a tener o seguir teniendo en el futuro la misma implantación, o pierde un poco su esencia como consecuencia de la desaparición de la figura y los costes del capitán y la dotación. Esto es una cuestión que está por ver, pero que sí que es importante, porque cuando hablamos del transporte marítimo la figura relevante ya no es tanto la del armador como la del porteador, que puede ser desde el propietario hasta el armador, hasta el fletador por tiempo, time charterers del barco, que emiten conocimientos de embarque o que cierran fletamentos por viaje con usuarios del transporte o con entidades que necesitan servicios de transporte, y que se convierten por tanto en porteadores en el ámbito contractual. Y aquí se aplica la norma de referencia internacional, son las reglas de la IABISBI, y es notoria la excepción de falta náutica que ha marcado, además yo diría que ha marcado también su éxito, ¿no? y ha impedido el de las reglas de Hamburgo, o por el momento el de las reglas de Rotterdam. La excepción de falta náutica tuvo su razón de ser originariamente en la separación, la dificultad de control por parte de la compañía armadora sobre sus dependientes a bordo. Evidentemente, el buque autónomo implica que la razón de ser de una excepción de este tipo desaparecería. Y entonces, pues ya vemos una diferencia fundamental en el ámbito del transporte y sobre todo, insisto, en una excepción de mucho arraigo, ¿vale?, a nivel internacional, y habrá que ver pues qué tratamiento tiene no solo esa excepción, sino en general las otras excepciones de las reglas de la IABISBI, como es la del vicio oculto, o en general la de cualquier conducta imputable a un tercero, o desde luego que no le sea imputable al propio porteador. Y aquí la razón de ser de esas excepciones, como la de fuerza mayor también, es que pierde el control sobre sobre la posibilidad de preverlas y de evitarlas el porteador marítimo. Pero claro, aquí volvemos al punto que estábamos comentando respecto de la coordinación, es decir, la desaparición de capitán y tripulación no implica que no tenga que existir la debida coordinación desde el correspondiente centro en tierra, y habrá que instaurar un mecanismo para que al final el porteador pues siga teniendo un poco el control y por tanto la responsabilidad en relación con las cuestiones relevantes que afectan a sus obligaciones como porteador marítimo. Un ámbito absolutamente relevante que yo digo como área, el de los accidentes de la navegación, y aquí habría que revisar accidentes como es el abordaje o accidentes de otro tipo. Digo el abordaje porque tenemos el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordaje, que ha merecido ya bastante atención. El
hay reglas fundamentales de las, digamos, denominadas reglas principales del reglamento, como son, bueno, la regla 2 básica de las que instaura las buenas prácticas marineras, la regla 5 que establece la vigilancia, la necesidad de mantener en todo momento una vigilancia visual y auditiva eficaces, la regla 6 que se refiere a la velocidad de seguridad, la 7 la determinación del riesgo de abordaje y la 8 la necesidad de adoptar maniobras para evitar el abordaje. ¿Qué surge aquí? ¿Qué cuestión fundamental nos planteamos aquí? Bueno, pues como consecuencia de la desaparición de quienes en principio serían destinatarios bastante directos del cumplimiento de estas reglas, pues si ahora el operador remoto, el capitán en tierra, van a ser capaces de cumplir con las exigencias de este reglamento internacional en sus actuales términos, o habrá que intentar realizar una adaptación o una nueva norma directamente destinada a este nuevo ámbito y a este nuevo mundo que viene con los barcos no tripulados. La responsabilidad en el ámbito de los abordajes, la responsabilidad que surge de los abordajes tiene la base técnica del reglamento internacional para prevenir los abordajes, porque el convenio de 1910 sobre abordajes establece y recuerda que no hay presunciones de culpa, luego por tanto hay que establecer cuáles han sido los incumplimientos correspondientes de cada mando del buque para poder hablar de responsabilidad en el abordaje, y eso evidentemente en los términos actuales probar la culpa hoy pues plantea mayor o menor complejidad, pero es un ejercicio que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que con la base del reglamento internacional es un ejercicio que se hace y que los tribunales de cualquier estado pueden hacer. Ahora bien, en el nuevo ámbito esto va a plantear cierta complejidad, salvo, insisto, que modifiquemos el criterio, que modifiquemos no solo la norma base técnica, que sería el reglamento, sino además el criterio de imposición de responsabilidad en los abordajes. Y aquí otro punto que ha dado lugar a cierto debate es el relativo a la necesidad de prestar auxilio tras un abordaje, porque aquí es donde se discute si la inteligencia artificial puede suplir lo que sería la labor normal de un capitán tras haber sufrido un accidente. Y luego, por hacerlo breve, cuando nos referimos a otros accidentes distintos del abordaje, pues tenemos la regla general de la responsabilidad por daños, siempre unida al deber de mantener las buenas prácticas marineras, que recuerda la regla 2 del Reglamento Internacional para la prevención de abordajes. Y bueno, pues aquí ya dependeremos en cada país del tratamiento que el ordenamiento jurídico nacional conceda a las nuevas figuras del capitán en tierra, del operador remoto, y cómo se van a conectar con los armadores para generar o no generar responsabilidad civil extracontractual, y luego si vamos a ser capaces de establecer una norma internacional, pero que con carácter general para la responsabilidad civil hoy por hoy no existe, luego por tanto tampoco es fácil pensar que vaya a existir en el futuro, y por tanto aquí sí que dependeremos un poco del criterio de cada estado. Y luego el siguiente ámbito que me parece que es muy relevante es el de las operaciones portuarias y el practicaje, es decir, las operaciones fundamentalmente carga-descarga estiva, sin perjuicio de otros servicios portuarios que también habría que considerar, y el practicaje. En el ámbito de la carga-descarga y estiva, bueno, pues hay dos cuestiones a valorar: el apoyo que hoy presta capitán y tripulación en esas labores, el apoyo físico, digamos, para la realización de las labores, y el apoyo documental, ¿vale? En todo lo que implica que con su trascendencia estas operaciones de carga y descarga, bueno, pues esto va a exigir desde luego una adaptación normativa como mínimo. Y en el ámbito del practicaje, pues aquí hay mucho debate, y sobre todo hay mucho debate según a quién se pregunte. Con carácter general, el practicaje es un servicio de auxilio, y el practicaje, evidentemente, cuando se trate de buques autónomos, pues todo induce a pensar, y así se está planteando, que tendremos que considerar que el practicaje se va a prestar desde tierra, o bien una exención para los capitanes en tierra, y los armadores que manejen esos barcos, o bien una prestación del servicio de practicaje pues de otro tipo, con otra naturaleza. Eso sí que habrá que modificarlo y adaptarlo normativamente, y que implicará que el servicio se preste desde tierra, y el nivel de responsabilidad que puedan generar los prácticos pues será una cuestión que sin duda va a traer bastante debate y bastante discusión, porque si es algo que ya ha venido siempre siendo bastante conflictivo, pues desde luego en un ámbito como el que estamos comentando lo será mucho más. En el ámbito de la limitación de responsabilidad, ahí sí que me parece un mundo muy importante cuando pensamos en buques autónomos, y sobre todo por dos aspectos. El primero es
porque el fundamento de la limitación de responsabilidad, como el de la excepción de faltas náuticas que antes comentábamos, estaba basado originariamente en la dificultad de control por parte de los armadores al capitán y tripulación a bordo. Aunque ese fundamento es cierto que desapareció hace tiempo y eso no ha afectado a la subsistencia de la institución, pero bueno, será una cuestión que será muy importante para determinar quiénes van a ser sujetos beneficiarios, porque hoy por hoy el artículo 1 del Convenio de Londres de 1976 y Protocolo de 1996, norma básica en materia de limitación general de responsabilidad de los armadores, este artículo incluye a una serie de figuras que al final son todos los que están detrás de la explotación del barco. Pero, por ejemplo, una figura muy relevante que hoy genera responsabilidad como si fuese porteador y que sin embargo no es sujeto beneficiario es el transitario, los operadores logísticos, y esto ya se ha debatido. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el futuro con los operadores remotos de los barcos? Si van a ser sujetos beneficiarios o no, va a tener una incidencia creo que importante, porque además si no se convertirán en sujetos destinatarios de la responsabilidad en aquellos supuestos en que interese tratar de sortear la limitación de la que puedan hacer uso las demás entidades involucradas en la explotación. Y luego otro punto muy importante en el ámbito de la responsabilidad es cuándo va a quebrar el derecho. El derecho quiebra de acuerdo con el convenio en supuestos de dolo eventual incurrido o cometido por la persona beneficiaria, pero ¿qué va a ocurrir cuando estemos hablando de personal en tierra? ¿Hasta qué punto el hecho de que ya estemos hablando de personas que se integran mucho más en la organización, de alguna forma, al menos por proximidad en la organización del armador, eso va a significar que la quiebra del derecho de limitación empiece a ser una realidad mucho más evidente que lo que ha sido hasta la fecha, con la dificultad que esto implica dentro de todo lo que es el ámbito marítimo, y estoy pensando en el mundo del seguro, donde las reglas de los clubes de protección e iniciación giran en torno a esta institución tan relevante de la limitación de responsabilidad. Otro punto, por tanto, para la reflexión. Y luego, por ir terminando, el capítulo de los seguros, pues también es un capítulo obviamente muy importante, tanto los seguros fundamentales de daños de los barcos, de casco y máquinas, como el seguro de protección e iniciación. Lo primero que hay que decir es que desde la industria del seguro vienen las afirmaciones de que confían en que la seguridad marítima va a incrementarse como consecuencia de la navegación de los buques autónomos, lo cual inmediatamente nos debe llevar a pensar que eso significaría que no debería haber un incremento de precios importante en el mundo del seguro, que es lo que podría haber sido un gran problema, ¿no?, en tan relevante institución. Bueno, pues aquí habrá que ver en el ámbito del seguro cómo funcionan estas nuevas figuras y qué encaje van a tener en las pólizas de seguro. Una es esencial al seguro de casco y máquinas, es esencial al seguro marítimo la cobertura de actos dolosos de los capitanes de buques, lo que se denominaba como la baratería de patrón. Bien, esto está en las condiciones inglesas que están en todas las pólizas de seguro marítimo del planeta. Bueno, pues habrá que ver qué pasa ahora que tenemos capitanes en tierra, operadores remotos y no capitanes a bordo. Y luego, desde el punto de vista de los clubes de protección e iniciación, pues que cubren la responsabilidad de los armadores, pues insistimos que hay un caballo de batalla puede ser que ocurre con la institución de la limitación de responsabilidad a la que tanta atención presta. Y con esto, y para no hacerlo más extenso, digamos que sin pretender ahora afirmar una serie de conclusiones, pero sí por lo menos decir que estamos ante una realidad innegable de un alcance que de cara al futuro pues parece ya bastante evidente, aunque que si va a cubrir la totalidad de la navegación. Por ejemplo, la navegación de pesqueros pues parece más compleja, ¿no?, por la tecnología que necesitan también, pero bueno, si va a llegar o qué ámbito de implantación va a tener, eso sí es incierto, pero que la navegación de buques autónomos es una realidad, eso ya es algo que está fuera de toda duda. Y luego, que va a exigir un cambio normativo en la parte legal que estamos revisando, pues eso también es evidente. ¿Qué tipo de cambio? Si va a ser un nuevo convenio o una nueva norma internacional o normas nacionales destinadas especialmente a gobernar la materia, o una revisión de la mayoría de las normas internacionales que tenemos en vigor, pues todo eso es lo que precisamente está sujeto a debate y donde hacen una labor muy importante la OMI y el Comité Marítimo y el CMI y el Comité Marítimo Internacional. La entrada de nuevos operadores en escena, de operadores remotos o capitanes en tierra, o los preprogramadores para los buques totalmente autónomos. Todo esto son figuras que, como ya hemos visto en esa aproximación que hizo el CMI, ya plantea discusión
plantea discusión acerca de cuál va a ser su encaje en materia de responsabilidad. Y luego termino con la referencia a la limitación de responsabilidad, que eso sí que me parece fundamental, ver esta institución tan relevante en el derecho marítimo, ahí qué encaje van a tener estas figuras y qué consecuencias va a tener su implantación. Pues nada más, no concluyo con nada más cierto, porque al final lo único que podemos hacer aquí es tomar nota de todo el debate que se viene manteniendo y apuntar cuestiones para la reflexión, porque estamos ante una materia que desde el punto de vista legal todavía es muy incierta. Muchas gracias.